Bendiciones, soy el pastor Porfirio Barahona, pastor del Centro Cristiano Espíritu de Vida. Me da gozo y alegrías poder estar una vez más con ustedes y bienvenidos a este programa, este siguiente episodio sobre diferentes tipos de oración. Gloria al Señor. Hoy vamos a tratar las últimas dos clases o tipo de oración y bueno, quiero hablar sobre oración de súplica y oración de intercesión. Bien, como hemos estado tomando el versículo central en Efesios capítulo 6, 18, dice la palabra del Señor orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Gloria al Señor. Así es que quiero compartir este episodio, esta, esta otra clase o tipo de oración que es la sexta. La oración de súplica es otro tipo de oración que se encuentra en el Nuevo Testamento y muestra este tipo de oración, o esta clase de oración que encontramos en el Nuevo Testamento, muestra una forma maravillosa e íntima de oración a Dios con fe sencilla e infantil para disfrutar libremente de la presencia del Señor y nuestra comunión con Dios. Esta oración o este tipo de oración, que es la oración de súplica, tiene que ver con fe sencilla, con una fe infantil que nos entra libremente a disfrutar la presencia del Señor en nuestra comunión con Él. Aleluya. Así es que vamos a entrar lo que dice la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? ¿De dónde viene esta palabra? Oración de súplica. Gloria al Señor. Bien, la oración de súplica es una forma de oración usada en el Nuevo Testamento y es traducida de la palabra griega enteuxis. La palabra griega enteuxis. Un poquito difícil para pronunciarla, no estoy diciendo que la pronuncio perfectamente, así es que gloria al Señor, sacamos palabras griegas, raíces de las palabras griegas para aprender, para expandir y bueno, y también de algunas fuentes de algunos pastores profundos en la palabra que respeto, que amo, que oro por ellos. Y bueno, aprendemos de la palabra en sí, de la palabra del Señor. Pero como dije en una de las lecciones, hay fuentes que nos ayudan para expandir, para profundizar. Y precisamente sobre la oración que se ha dicho mucho, se enseña mucho, se exige mucho, se predica mucho, pero realmente hoy yo quiero o me he dedicado para estudiar, profundizar, pero al mismo tiempo simplificar dentro de lo que la palabra oración significa. Lo expliqué en la lección pasada sobre la oración en general. Es un término generalizado bastante. Hermanos, debemos de orar. Hermanos, tenemos que orar. Y enfatizamos mucho sobre eso. Pero bueno, siento que el Espíritu de Dios, creo que el Espíritu de Dios me ha estado hablando y me ha estado diciendo, amplifica, simplifica y define lo que tiene que ver la palabra oración, qué es lo que significa cuando decimos debes de orar. Entonces, si nosotros no entendemos las diferentes raíces de lo que significa oración, pues realmente no vamos a estar orando tan efectivamente. Dios es bueno, Dios es gracia y hemos aprendido a orar, a bombardear el cielo, a reprender, tomar autoridad, decir, declarar, decretar, tantas cosas que hemos oído y aprendido. Pero bueno, es bueno hoy que entendamos las raíces de la palabra oración. La palabra oración, cuando usted lee en español, va a encontrar palabras que aluden a la oración: pedir, rogar, suplicar,
orar. Todas estas palabras tienen que ver con la palabra oración, con sus ramificaciones, sus raíces. Entonces hoy vamos a ver la oración de súplica. Esta palabra súplica es una traducción de la palabra griega, como ya dije, enteuxis. Enteuxis. Y es un compuesto de la palabra en y una forma de la palabra tucano. Tucano. La palabra en significa dentro o en. De hecho, es una palabra directa del griego al español. La palabra en griego y la palabra en español es exactamente la misma. En. ¿Dónde estoy predicando? En mi oficina, en mi estudio. ¿Dónde estás escuchando? En tu carro, en tu casa, en tu trabajo. La palabra en significa un lugar específico dentro de mi oficina, en mi casa significa que estoy dentro de ella. No estoy sobre, no estoy al lado, no estoy abajo. Estoy en mi estudio, en mi casa. Entonces la palabra en griego es la misma palabra en y significa dentro o en. Aleluya. Y la palabra tucano significa suceder o tomar lugar. Tucano, suceder o tomar lugar. Así que cuando estas dos palabras se combinan, se ponen juntas, la nueva palabra es enteuxis. Y significa caer en una situación o pasar por una circunstancia con alguien más. Aleluya. Quiere decir, caer en, llegar a en, relacionarse con alguien, aleluya, sucede algo que toma lugar en o con alguien. Esto es muy importante. La palabra enteuxis. Gloria al Señor. Así que, una vez más, significa caer en una situación o pasar por una circunstancia con alguien más. Esta palabra, enteuxis, y sus diversas formas se unen, o más bien se usan solo 5 veces en el Nuevo Testamento. Así que esta palabra tiene diversas formas y se usan solo 5 veces en el Nuevo Testamento. Uno de los lugares donde se usa la palabra enteuxis es en la primera carta de Pablo a Timoteo y dice de la siguiente manera: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Qué tremenda palabra, qué tremendo verso. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 4 a 5. Es lo que dice estas palabras. Así que la palabra oración en este pasaje de 1 Timoteo 4, versículo 4 y 5, es la palabra griega enteuxis. La misma palabra que estamos usando para la oración de súplica. Dice, pero en este versículo en particular nos muestra o nos da una imagen de una persona que está orando y sobrenaturalmente cae en un modo de oración que es tan preciso que es capaz de dar en el blanco espiritual cuando ora. Aleluya. En otras palabras, ¿cómo podría ponerte este ejemplo más práctico? Es como cuando tú has orado y de repente, por el Espíritu Santo, no lo esperas, no estás a la expectativa de eso, simplemente de repente te conectas en oración con Dios y te profundizas, caes como en un momento de éxtasis, de tal manera que tu oración es tan precisa que le pega al blanco. Es un momento donde te absorbes, caes,
Aleluya, sucede, en otras palabras, sucede, es como decir, estaba orando, hermano, pero de repente sucedió que me perdí en oración, perdí la conciencia del momento, del tiempo, del lugar. Eso es lo que la palabra griega enteuxis nos está describiendo. Aleluya. Pero algo más importante, curiosamente, la palabra enteuxis y sus diversas formas generalmente se traducen como la palabra intercesión en el Nuevo Testamento. Sin embargo, un expositor estudioso del griego dice que la palabra enteuxis no necesariamente se refiere a la intercesión como la mayoría de la gente piensa sobre la intercesión, es decir, la oración por otras personas. En cambio, la palabra enteuxis conlleva la idea de alguien que viene a Dios con una fe sencilla e infantil para disfrutar libremente de la comunión en la presencia del Señor. Así es que se ha interpretado la palabra enteuxis referente a la oración de súplica en diferentes lugares se ha interpretado o traducido como intercesión, pero realmente no es la intercesión que nosotros pensamos o en la manera que se nos ha enseñado respecto a interceder o orar por otras personas. Así que más bien la palabra enteuxis tiene que ver con nuestra fe sencilla, con nuestro corazón infantil, donde tú simplemente amas a Dios, llegas a Dios, adoras a Dios, alabas a Dios, sin ninguna intención de pedir algo, de declarar algo, de interceder por alguien o pedir por alguien. Simplemente es un momento, es un encuentro donde de repente tú solo quieres adorar, contemplar y deleitarte en tu relación con Dios. Eso es más bien lo que la palabra súplica significa enteuxis. Cuando estamos hablando de la oración de súplica, ese es ese momento donde tú te pierdes con Dios, donde tú te despojas de ti mismo y tú te despojas de tus demandas, de tus necesidades y simplemente entras en la presencia del Señor para deleitarte y decirle cuánto lo amas y cuánto lo necesitas. Aleluya. Gloria al Señor. En algunos lugares se ha traducido como la palabra súplica también. De hecho, esta es la idea reflejada en esta palabra griega enteuxis, suplicar al Señor. Esta palabra se usó en algunos, es muy importante, esta palabra enteuxis se usó en algunos escritos clásicos de la literatura griega en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de los griegos. Se usó en algunos escritos clásicos para describir una relación en una relación de amor entre dos personas enamoradas, hombre y mujer, por supuesto, dos individuos que tuvieron un encuentro y que de momento sintieron una atracción, una revolución interna donde se encontraron, se enamoraron y desarrollaron una relación amorosa donde termina como un cuento de amor, una novela de amor que hoy oímos. Aleluya. Pero esta palabra es lo que identifica, es lo que denota un encuentro de dos personas que se enamoran y se pierden profundamente en su amor uno al otro, se deleitan, se enamoran, gloria al Señor, y deciden compartir su vida por toda la vida. Esta palabra es lo que más se refiere a la oración de suplicar. Así que la palabra suplicar no necesariamente significa mendigar, rogar a Dios
como queriendo sacarle algo con un ruego desesperado. No, suplicar no tiene nada que ver con ese tipo de oración o esa actitud de rogar, como que si Dios no quisiera darnos algo. Más bien la palabra griega para súplica, que es enteuxis, tiene que ver con esa intimidad, con esa actitud, con ese encuentro con Dios. Tú anhelas encontrarte con Dios, quieres sentir ese contacto tangible, poderoso, real en tu vida. Sabes que Dios vive en ti, sé que Dios está en mí, pero anhelas ese contacto, ese chispazo, ese como normalmente decimos, yo deseo un toque de Dios, aleluya. Eso es lo que se refiere a ese contacto, a ese encuentro. Así que ese toque de Dios no necesariamente tienes que esperar hasta el domingo, hasta el jueves o a una reunión de la congregación. Este toque divino, este contacto lo podemos disfrutar diariamente en nuestra vida personal, en nuestra relación íntima con Dios. Por eso es maravilloso que podamos desarrollar cada día más esta relación con Dios, lo cual hoy es la palabra popular para la intimidad con Dios. La intimidad con Dios podemos tomarla en este mismo contexto como enteuxis, que tiene que ver con súplica, la oración de súplica. Podríamos decir, Señor, te anhelo hoy más que ayer. Te deseo hoy más que ayer. Te necesito hoy más que ayer. Es una súplica del Espíritu, un deseo, un anhelo, no como un ruego que Dios se niega, sino más bien ese deseo de conocerlo más. Súplica en el Espíritu. Aleluya. Súplica, más bien la oración de súplica en el Espíritu, que Efesios 5:18 nos dice también. Aleluya. Así es que esto es maravilloso. Así que algunos expositores han dicho que la palabra enteuxis denota una forma maravillosa e íntima de oración mediante la cual aprendemos a presentarnos entonces ante Dios con una fe infantil para expresarnos libremente a nosotros mismos y a nuestros deseos con Dios y disfrutar sin reservas de su maravillosa presencia. Todos nosotros podemos disfrutar de esa reserva de su presencia. Dios nunca nos rechaza. De hecho, en Cristo somos amados, somos aceptados, en Cristo somos abrazados. Aleluya. Gloria al Señor. Esta palabra es muy maravillosa, muy importante. Gloria al Señor. Si es que le doy gracias a Dios o demos gracias a Dios por el glorioso privilegio que Dios nos ha otorgado de disfrutar este tipo de comunión íntima con Él a través de la oración de súplica que tiene que ver con la raíz de esta palabra enteuxis. Un encuentro, caer, aleluya, caer como en un éxtasis. Y yo tengo experiencia de mi propia vida, tengo experiencia en los moveres del Espíritu Santo cuando jóvenes o jovencitas o personas empiezan a orar, empiezan a adorar al Señor y de repente se pierden, de repente comienzan a temblar, sus ojos se cierran y se mueven por un lugar y por otro y están totalmente desconectados de todo lo que está pasando alrededor. Han entrado en ese contacto, han entrado en ese momento. Esa es una oración de súplica. Es lo que la palabra del Señor nos enseña. Así que, aleluya, te animo para que puedas experimentar más este tipo de oración en tu vida. Y la Escritura dice, orando en todo tiempo y en todo lugar, con toda clase de oración. Así que no hay límites. Podemos orar en todo tiempo, en todo lugar. Aleluya. Desde que te levantas a que te vuelves a acostar, desde tu casa, desde tu baño, desde tu carro, desde tu trabajo, tu oficina, tu escuela, caminando en cualquier lugar
en cualquier momento, con todo tipo de oración. No hay nada que te pueda limitar para mantener tu relación de oración en sus diversos tipos con el Señor. Aleluya. Prosigo rápidamente, gloria al Señor. Quiero terminar con la oración de intercesión. Wow, esta otra forma de oración, de intercesión, es muy importante y es una forma muy rara de oración que aparece en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque proviene de la palabra griega uperentukano. Uperentukano. Es un poco difícil de pronunciarla, así que he hecho lo mejor para pronunciártela. Aleluya. Esta palabra uperentukano aparece o es la palabra que se encuentra solo una sola vez en el Nuevo Testamento. Sí, escuchaste bien. Solo aparece una sola vez en el Nuevo Testamento, lo que la convierte en la más rara de las palabras que denotan diferentes tipos o clases o formas de oración. De hecho, es tan único que su aparición en las Escrituras es la primera vez cronológicamente que se usó o se usa en cualquier pieza de literatura. ¿Qué significa eso? Significa que cuando se escribió este versículo en las Escrituras, que ahorita vamos a leer donde, cuando se escribió este versículo, el Espíritu Santo imprimió una palabra que nunca se había usado en ningún otro lugar para describir su ayuda sobrenatural. Esta palabra, uperentukano, que tiene que ver con oración de intercesión, el Espíritu Santo la imprimió por primera vez para referirse dentro de su ayuda sobrenatural a nosotros como hijos e hijas de Dios. Aleluya. El único uso de la palabra uperentukano se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 26 y se traduce como intercesión. En este verso dice así, Romanos 8, 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En este versículo vemos que es la presencia divina del Espíritu Santo mismo que está orando. Aleluya, es lo que vemos allí. Piénsalo, simplemente piénsalo. La magnífica tercera persona de la Trinidad, aleluya, que posee la plenitud de Dios, sí, escúchalo, está intercediendo por nosotros cuando no sabemos cómo o qué debemos orar. Esto es magnífico, esto es maravilloso. El Espíritu Santo literalmente está interviniendo a nuestro favor para ayudarnos cuando no podemos ayudarnos a nosotros mismos. Sí, así como escuchamos, el Espíritu Santo literalmente está interviniendo a tu favor y a mi favor para ayudarnos cuando nosotros mismos no podemos ayudarnos. Aleluya. Hay algo muy singular en esta palabra intercesión que encontramos aquí. La palabra griega, que es uperentukano, es lo que llamaríamos una palabra de rescate. Esta palabra describe como una palabra de rescate. Podríamos llamarla una palabra de rescate. Ok, por ejemplo, si alguien cayera en lo profundo de una caverna, tendríamos que entrar a la caverna para poder sacar a la persona. Tendríamos que entrar hasta abajo donde está esta persona allá, atorada, caída, para poder sacarla. Así que por eso la palabra
intercesión, uperentucano, tiene que ver con una palabra de rescate. Alguien que desciende, que baja a lo profundo del lugar donde la persona se encuentra y juntamente con esa persona comienza a planear la forma en cómo lo va a sacar de su situación para rescatarlo. Al usar esta palabra en Romanos 8:26, Pablo describe esos momentos en los que el Espíritu de Dios se une sobrenaturalmente a nuestras circunstancias, comparte nuestras emociones y frustraciones y luego comienza a trabajar un plan que finalmente nos sacará a cada uno de nosotros de esa situación o lío en que nos encontremos metidos. Esto es impresionante. Aleluya. Así que de repente y de forma sobrenatural, el Espíritu Santo cae en ese lugar de impotencia nuestra y se une a ti y a mí en el ritmo de la oración. Cuando nos encontramos en este momento que no sabemos realmente cómo pedir, cómo orar o en qué dirección declarar cosas. Aleluya. Así que con todos sus maravillosos atributos y rasgos de personalidad, el Espíritu Santo todavía siente lo que tú sientes. Esto es increíble. El Espíritu Santo, relacionado a interceder por nosotros, tiene que ver con el mismo participar de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Se identifica con nuestros sentimientos y de total insuficiencia. Aleluya. En otras palabras, Él comprende las batallas que enfrentamos. Aleluya. Dirá, bueno, la palabra del Señor dice que en hebreo que el mismo Señor Jesús fue tentado y Él sabe compadecerse de nosotros porque Él fue tentado de todas las formas. Pues, ¿qué crees? El Espíritu Santo es el Consolador enviado por Jesús y la palabra Consolador es Paracleto y Paracleto tiene que ver con otro idénticamente a Jesús. En este contexto Jesús experimentó todo lo que tú y yo podamos sentir, pasar en este mundo. El Espíritu mismo por medio de Jesús, por esa unidad, por esta identidad de autenticidad, el Espíritu Santo puede conectarse, puede identificarse con nuestros sentimientos, con nuestras debilidades, con nuestros problemas y Él hace un plan de rescate. Él nos sacará de cualquier situación que nos encontremos atorados. Aleluya. Ahora bien, la pregunta es: ¿de qué nos rescata el Espíritu Santo? Veámonos. Pablo dijo: el Espíritu también nos ayuda en nuestra debilidad, o en una traducción en inglés es enfermedades. En la Reina Valera, la palabra debilidades en inglés, en Reina Valera en inglés es enfermedades. Y lo traducen de esa manera porque la palabra debilidades en griego, que es la palabra astenia o astenios, pero aquí tenemos la palabra astenia, que es un término que abarca todo tipo de dolencias y enfermedades. En otras palabras, la palabra debilidades es la palabra astenia en griego y tiene que ver, abarca con todo tipo de enfermedades, desde la enfermedad incurable más agresiva hasta un leve catarro. Todas ellas, la palabra astenia significa enfermedades, debilidades. Así es que este término abarca todo tipo de dolencias y enfermedades. Representa aquellos que están débiles, destrozados o enfermos del cuerpo, mente y emoción. Incluso puede representar una enfermedad espiritual. De hecho, todas las enfermedades, conforme a la palabra, identifico que son espirituales. Bien, además es indicativo de enfermedades de todo tipo e incluso puede denotar pobreza financiera. Incluso aquí en esta palabra
debilidad, que es astenia, puede implicar pobreza financiera. Esta palabra astenia, se refiere a algo que es débil, vil, insignificante o impotente. Algo que es deficiente, de segunda categoría, de bajo grado o inferior. ¡Qué tremendo! Esto es todo lo que abarca la palabra astenia. Y es lo que el apóstol Pablo nos dice, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, porque cómo hemos de orar efectivamente en ciertos momentos difíciles no sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, astenia, en cualquier situación de las que te acabo de describir, problemas de enfermedad, problemas de inferioridad, problemas de finanzas, cualquier situación, el Espíritu Santo nos ayuda y nos saca adelante victoriosos, triunfantes y gozosos. Aleluya. Bien. Gloria al Señor. Lo que es único en Romanos 8:26 es que si leemos un poco más, Pablo identifica la mayor debilidad que poseemos. Porque él dijo, porque no sabemos qué hemos de pedir como conviene. La palabra qué. Porque no sabemos qué. La palabra qué es la palabra griega tis y describe el detalle más minúsculo. Así que la palabra qué hemos de pedir, tis en griego, describe el detalle más minúsculo. El uso que hace Pablo de esta palabra es equivalente a decir: a menudo ni siquiera sabemos cómo orar con precisión por los detalles más pequeños y minuciosos de nuestra vida. Es lo que Pablo dice, la mayor debilidad nuestra es que en ocasiones ni siquiera sabemos cómo pedir, orar por los detalles más pequeños de nuestra vida. Imagine eso. Pero no te preocupes, el Espíritu Santo se nos fue dado para ayudarnos y sacarnos de toda situación y revelarnos la palabra y enseñarnos cómo permanecer triunfando. Gloria al Señor. Así que luego agrega la palabra pedir como conviene. No sabemos cómo orar como conviene. Esta palabra debería en griego es la palabra de y describe una obligación o necesidad. Por lo tanto, podrías traducir esta parte del versículo para decir: no sabemos orar según lo requiere cada nueva circunstancia. Esto indica que no existe una fórmula general de oración que puedas orar para cada situación. No existe. Como dijimos, una talla le queda a todos. No hay fórmulas de oración en la vida cristiana verdadera. Esto es un fluir y muchas veces hay cosas tan espontáneas, tan de repente que nos encontramos, pero el Espíritu de Dios está allí para caer juntamente con nosotros aún en lo más profundo de una situación y sacarnos de esa situación con una estrategia victoriosa. Aleluya. Así que cada circunstancia requerirá un tipo de oración nuevo y específico. Por ejemplo, digamos que usted o un ser querido está luchando contra una enfermedad y ha estado sucediendo desde bastante tiempo. Sabes por tu conocimiento general de la palabra de Dios que su voluntad es sanar. Sin embargo, no sabes cómo liberar específicamente el poder sanador de Dios en la persona que lo necesita desesperadamente. Yo como pastor me he encontrado muchas veces en situaciones así. Conozco la palabra, sé que la voluntad de Dios es orar, sé que es la voluntad de Dios sanar, sé que por su llaga hemos sido curados. Sin embargo, hay situaciones, enfermedades, momentos, problemas. Hay momentos donde la persona simplemente tiene 3 horas de vida y te invitan, te llaman a orar de emergencia. ¿Qué vas a hacer en un momento así? Aleluya. Necesitas al Espíritu Santo, la ayuda, la dirección, la iluminación para darte la dirección correcta y poder enfrentar la situación y atajar la amenaza de enfermedad que está en contra de esta persona.
Podría hablar varios de eso, pero quiero terminar, no tomar mucho tiempo para esto. Bien, entonces, sin embargo, no sabemos entonces cómo liberar específicamente el poder sanador de Dios en la persona que necesita a Dios desesperadamente. Así que aquí es donde el Espíritu Santo está listo para caer donde tú estás o estar donde tú estás e interceder por ti, interceder por mí. Gloria al Señor. Así que solo hay una persona que sabe orar con precisión en cada situación que enfrentas, y esa persona es la persona del Espíritu Santo. Él sabe todo, sobre todo, pasado, presente y futuro. Él no solo conoce la causa fundamental de cada problema y enfermedad, sino que también conoce la voluntad específica de Dios para cada persona que alguna vez vivirá. Entonces, si tratamos de orar sin la ayuda del Espíritu Santo, nuestros esfuerzos serán siempre inútiles. Simplemente no tenemos el conocimiento aparte del Espíritu Santo. Necesitamos su ayuda, necesitamos su intervención, su intercesión. Aleluya. Así que para obtener resultados de nuestras oraciones, debemos reconocer nuestra propia debilidad humana y nuestra total dependencia de Dios. Esto comenzará a abrir nuestros corazones y almas a este ministerio intercesor del Espíritu Santo. Aleluya. En el momento en que nos enfrentemos a nuestra necesidad de asistencia sobrenatural y clamamos por la ayuda del Espíritu Santo, lo vamos a liberar a Él para que nos libere su poder a nosotros en nuestro interior. Cuando nosotros, en otras palabras, nos rendimos y le cedemos al Espíritu Santo, Él va a liberar el poder de Él en nosotros, en nuestra circunstancia, en nuestro interior, aleluya, para sacarnos de cualquier situación o ayudar a alguien en cualquier situación crítica. Así que al humillarnos y pedir la ayuda del Espíritu Santo, Él orará a través de nosotros y obtendrá resultados. Aleluya. Podría hablar un poquito más profundo de esto, pero bueno, mi tiempo terminó en este momento y bueno, quiero darle gracias a Dios por tu vida y bueno, creo que podré poner otro video al final sobre una última palabra respecto a los diferentes tipos de oración. Por lo tanto, te dejo con estas lecciones. Gloria al Señor. Dios te siga bendiciendo. Y bueno, escúchanos, medita, escudriña las Escrituras y sobre todo pídele al Espíritu Santo dirección, revelación para que tú puedas comprender, puedas ver la luz de las verdades y puedas tener una vida de oración mucho más íntima, mucho más efectiva y mucho más gozosa. Aleluya. Que la oración sea algo que te refresca, no una obligación que te aburre, sino una aventura porque no sabes, aleluya, no sabes en qué momento, aleluya, tu espíritu se conecte con el Espíritu de Dios y tengas un éxtasis, un momento glorioso que a veces no lo esperamos. Dios te siga bendiciendo y bueno, hasta próximo. Bendiciones.